Estamos agradecidos de tener las obras de Clarence Larkin ante nosotros. Gran parte del material que tenemos sobre estas cosas que estamos presentando ha sido el resultado de sus enseñanzas. Se dice que la iglesia es la novia de Cristo. En la actualidad la iglesia es una virgen desposada. Pablo dijo a la iglesia en Corinto: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11:2. En los días de Cristo, un desposorio era tan sagrado como un matrimonio. El primer Adán tuvo su novia y el segundo o último Adán debe tener su novia. Se nos dice cómo el primer Adán consiguió a su esposa. El Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y él durmió y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y con la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Ahora Jesús, durante su vida en la tierra como hombre, permaneció solo, pero un profundo sueño, el sueño de la muerte, cayó sobre él, y de su costado herido como resultado de la expiación que hizo en la cruz, vino aquello de lo cual se formó la iglesia y a lo que el Espíritu Santo dio vida en el día de Pentecostés. Así como Adán dijo de Eva: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, así podemos decir de la iglesia: somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5, 29 al 33. La mujer fue llevada a Adán y presentada a él, pero Cristo presentará a la iglesia a sí mismo. Efesios 5, 27. Que Eva estaba casada con Adán se indica en Génesis 2, 24 y se menciona en Mateo 19, 4, Mateo 19 y 5 y Efesios 5, 31. Y él les respondió y dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Por tanto, ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, pero hablo con respecto a Cristo y la iglesia. Tenemos una hermosa ilustración de cómo Cristo está reuniendo a su novia, la iglesia, en la historia de cómo Isaac consiguió a su novia. En las Escrituras, Abraham es un tipo de Dios, Sara es un tipo de Israel, Isaac es un tipo de Jesús, Eleazar es un tipo del Espíritu Santo, Rebeca es un tipo de la iglesia, Cetura, un tipo de Israel restaurado. Cuando llegó el momento de que Isaac tuviera una esposa, su padre Abraham no quería que se casara con una mujer cananea, así que envió a su siervo Eleazar a Padán Aram para conseguirle una de entre los parientes de Abraham. Cuando Eleazar llegó a Padán Aram, fue divinamente dirigido al hogar de Labán, un sobrino nieto de Abraham cuya hermana Rebeca Dios había elegido para ser la esposa de Isaac. Rebeca consintió en convertirse en la esposa de un hombre que nunca había visto únicamente por las representaciones de Eleazar y partió con él dejando atrás a sus parientes. A medida que la caravana se acercaba a la casa de Abraham, leemos que Isaac salió a meditar en el campo al atardecer y vio los camellos de su padre regresar, y Rebeca se bajó de su camello y fue presentada por Eleazar a Isaac, y ella se convirtió en su esposa. Así que Dios ha enviado al Espíritu Santo a este mundo en esta dispensación para conseguir una esposa para su Hijo Jesús. Y cuando el número completo de la iglesia esté completo, el Espíritu Santo la llevará de regreso con él a la casa del Padre. Y Jesús, cuya novia ella será, saldrá al aire en el atardecer de esta dispensación para encontrarse con ella. Porque esto os decimos por la palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que quedamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. Algunos sostienen que dado que la esposa de Isaac fue tomada de su propia familia, para completar el tipo, la esposa de Jesús debe ser Israel, su propia familia, y no la iglesia compuesta principalmente por gentiles. Pero no debemos olvidar que aunque Abraham fue el primer hebreo, sus parientes eran gentiles.
Abraham no era estrictamente hablando un judío, porque los judíos son los descendientes de Judá, el cuarto hijo de Jacob, o Israel. Entonces vemos que Rebeca no era israelita, sino gentil, por lo que el tipo se mantiene. No debemos olvidar que hay dos novias mencionadas en las Escrituras, una en el Antiguo Testamento y la otra en el Nuevo Testamento. La del Antiguo Testamento es Israel, la novia de Jehová. La del Nuevo Testamento es la iglesia, la novia de Cristo. De Israel se dice, tu hacedor es tu esposo. Porque tu hacedor es tu esposo. El Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra, será llamado. Church Search, ¿cuál es la misión de la iglesia? Como hemos visto, la iglesia no es una organización, sino un organismo. Por lo tanto, no es un club social organizado y apoyado únicamente para el beneficio de sus miembros. No es un lugar de diversión para complacer la naturaleza carnal del hombre. No es una casa de comercio para la venta de indulgencias u otros productos mediante los cuales se pueda asegurar el dinero de los impíos para ahorrar al miembro de la iglesia tacaño un poco de autosacrificio. Tampoco es una oficina de reforma para salvar los cuerpos de los hombres. La reforma de los hombres es muy loable, al igual que todas las formas de servicio social, pero ese no es el trabajo o la misión de la iglesia. El mundo estaba tan lleno, si no más, de los males que afligen a la sociedad hoy en los días de Cristo, pero él nunca, ni los apóstoles, organizaron ninguna agencia de reforma. Él sabía que la fuente de todos los males en el mundo es el pecado, y la única manera de erradicar el pecado es regenerar el corazón humano, y así Él dio al mundo el Evangelio, y la misión de la iglesia es llevar ese Evangelio a todo el mundo. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si beben cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Evangelio no es un sistema de ética o un código de moral. Es una proclamación de salvación. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego gentil. El propósito del Evangelio en esta dispensación no es salvar a la sociedad, sino salvar a los miembros individuales que compondrán el cuerpo de Cristo, la iglesia. El gran error que ha cometido la iglesia es apropiarse en esta dispensación de las promesas de conquista y gloria terrenales que pertenecen exclusivamente a Israel en la era milenaria o del reino. Tan pronto como la iglesia entra en una alianza con el mundo y busca la ayuda de parlamentos, congresos, legislaturas, federaciones y sociedades de reforma compuestas en gran parte por hombres y mujeres impíos, pierde su poder espiritual y se vuelve impotente como fuerza redentora. ¿Cuál es el destino de la iglesia? La iglesia será arrebatada. El evento será doble. Primero los muertos en Cristo, segundo los santos vivos. Serán arrebatados simultáneamente para encontrarse con el Señor en el aire. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel Miguel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. El arrebatamiento de Enoc en los días antes del diluvio, en Génesis capítulo 5, versículo 24, y el arrebatamiento de Elías en los días de los reyes de Israel en el libro de Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 11 son tipos de la traslación de los santos. Y luego también está la aparición de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración con Cristo en el libro de Lucas capítulo 9 versículos 28 al 31, que es otro tipo del rapto de la iglesia. Representa el encuentro de Cristo y la iglesia en el aire. Moisés es un tipo de los santos resucitados y Elías de los santos trasladados.
Jesús le reveló a Marta antes de resucitar a Lázaro lo que debería suceder en la primera resurrección. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha de venir al mundo. Observa cómo esto armoniza exactamente con la declaración de Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Cuando Jesús regrese, Él será la resurrección para los muertos en Cristo y la vida para aquellos que están vivos y creen en Él. En su capítulo inmortal sobre la resurrección, 1 de Corintios 15, versículos 1 al 58, después de describir el orden de la resurrección, versículos 22 al 24, Pablo procede a describir lo que sucederá a los santos vivos. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al sonar la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos resucitarán y seremos transformados, porque esto corruptible, los muertos en Cristo, debe vestirse de incorrupción, y esto mortal, los santos vivos, debe vestirse de inmortalidad. Así que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 57. Las dos últimas líneas se refieren solo a aquellos que son transformados sin morir, porque solo aquellos que no morirán pueden gritar, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Este pasaje también corresponde con 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Y declara que la resurrección y la traslación de los santos serán al mismo tiempo y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y coincide con la declaración de Cristo sobre su repentina ocurrencia. Porque como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 27 al 32. En 2 de Corintios 5, 1, 4, Pablo expresa su anhelo y el anhelo de los santos de estar entre aquellos que no deberían ser desnudados por la muerte, sino que deberían ser revestidos de inmortalidad sin morir. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal de este tabernáculo, el cuerpo, fuera disuelta, es decir, morir, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos. Porque en este cuerpo gemimos, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra morada que es del cielo, si es que al ser revestidos no seamos hallados desnudos. Porque nosotros que estamos en este tabernáculo, el cuerpo, gemimos estando cargados, no porque quisiéramos ser desnudados por la muerte, sino revestidos por la inmortalidad, para que lo mortal sea absorbido por la vida. En su carta a los Filipenses, mientras Pablo espera que de alguna manera pueda alcanzar la resurrección de entre los muertos, sin embargo, prosigue hacia la meta para el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es mientras Pablo consideraría que es algo grandioso resucitar de entre los muertos en la primera resurrección y ser arrebatado con aquellos que deberían ser transformados. Sin embargo, lo consideraría un premio si pudiera ser arrebatado sin morir, es decir, vivir hasta que Jesús regresara. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el momento o el día exacto del rapto? Algunos afirman que toda la iglesia debe pasar por la tribulación. Otros dicen que toda la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, mientras que algunos afirman que solo los santos que esperan y vigilan serán arrebatados antes de la tribulación y que el resto debe pasar por ella. Los últimos basan su afirmación en Hebreos 9:28, donde dice, a los que le esperan aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación. Aunque esto podría aplicarse a los vivos cuando Él aparezca, ciertamente no puede aplicarse a los muertos. Hay decenas y cientos de miles que durmieron en Jesús, que nunca oyeron sobre la venida premilenial del Señor, o al menos nunca comprendieron su significado, y que por lo tanto nunca vigilaron, ni esperaron, ni buscaron su aparición.
Seguramente están en Cristo y los muertos en Cristo resucitarán en el rapto. Pablo no dice en Primera de Tesalonicenses 15 que serán los muertos que vigilaron y esperaron y miraron, y aquellos que están vivos y vigilan y esperan y miran su aparición, los que serán arrebatados, sino los muertos en Cristo y nosotros que vivimos y permanecemos. El orden de las resurrecciones es Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Primera de Corintios 15:51. Entonces hay otro hecho que no debemos olvidar y es la unidad de la iglesia, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:12, Primera de Corintios 12:13. Todos los que han nacido de nuevo, Juan 3:3-7, son parte del cuerpo de Cristo, y no podemos concebir que el cuerpo de Cristo esté dividido, parte de él permaneciendo dormido en la tumba y parte de él resucitado en gloria, parte de él dejado para pasar por la tribulación y parte de él cambiado y arrebatado para encontrarse con él en el aire. Si toda la iglesia ha de pasar por la tribulación, entonces, en lugar de esperar y velar por el Señor, deberíamos estar esperando y velando por la tribulación, lo cual es contrario a la enseñanza de Cristo mismo. Mateo 24:42-44. La tribulación no es para la perfección de los santos, no tiene nada que ver con la iglesia, es el tiempo de la angustia de Jacob, Jeremías 37, y es el juicio de Israel, y el propósito de Dios es mantener a la iglesia fuera de ella. No temas ninguna de las cosas que vas a sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El libro de Apocalipsis está escrito en orden cronológico. Después del 4º capítulo, la iglesia no se ve más en la tierra, hasta que aparece en el capítulo 19 viniendo con el novio desde el cielo. Todo el tiempo entre estos dos capítulos está lleno de juicios espantosos que caen sobre los que habitan en la tierra. Y como la iglesia no es de la tierra, sino que se supone que debe sentarse en lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios 2:6, no estará entre los que habitan en la tierra en esos días. Y nos resucitó juntos, y nos hizo sentar juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, para que en los siglos venideros muestre las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que ahora hablemos del pronto arrebatamiento y su lugar en el libro de Apocalipsis. La confusión se debe en gran medida al hecho de que los estudiantes de la verdad profética no distinguen entre Cristo viniendo por sus santos y con sus santos. Lo primero se llama el arrebatamiento, lo segundo, la revelación. Entre los dos hay un intervalo de al menos 7 años durante el cual la iglesia es juzgada y la boda del Cordero tiene lugar en los cielos, y en la tierra el anticristo se manifiesta y la tribulación sigue su curso. Numerosos pasajes en las Escrituras hablan de Cristo viniendo con sus santos, pero es evidente que no pueden venir con Él si no hubieran sido previamente llevados hacia Él. Todos esos pasajes se refieren, por lo tanto, a la revelación y no al rapto. Y huiréis al valle de las montañas, porque el valle de las montañas llegará hasta Asel. Sí, huiréis como huisteis ante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos contigo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, entonces también apareceréis con Él en gloria. Ahora, Dios mismo y nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino hacia ustedes, y que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos hacia otros y hacia todos, así como nosotros lo hacemos hacia ustedes, para que Él establezca vuestros corazones irreprochables en santidad delante de Dios, incluso nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Pues esto os decimos por la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y también Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó sobre estos, diciendo:
He aquí, el Señor viene con decenas de miles de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos entre ellos de todas sus obras impías que han cometido impíamente y de todas sus duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora la enseñanza típica de las Escrituras exige que la iglesia sea arrebatada antes de la tribulación. José fue un tipo de Cristo y estuvo desposado y casado con Asenat, una novia gentil, durante el tiempo de su rechazo por sus hermanos y antes de la hambruna que tipificó la tribulación porque fue el tiempo de juicio de sus hermanos. Este es el tiempo del rechazo de Cristo por parte de sus hermanos, los judíos, y para completar el tipo, él debe obtener a su novia, la iglesia, antes de la tribulación. Moisés, quien también es un tipo de Cristo, consiguió a su esposa y ella una gentil después de su rechazo por sus hermanos y antes de que pasaran por la tribulación bajo Faraón, 2014. Enoc, un tipo de los santos trasladados, fue arrebatado antes del diluvio, y el diluvio es un tipo de la tribulación, y Noé y su familia del remanente judío, o 144,000 sellados de Apocalipsis, quienes serán preservados durante la tribulación. El rapto será el evento más sorprendente de esta era y dispensación, ya que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos y en toda la tierra al mismo tiempo. Esa parte del mundo que no está dormida presenciará el evento. En cuanto al grito del Señor, la voz del arcángel y la trompeta de Dios, no sabemos si su sonido será escuchado y distinguido por otros que no sean los muertos en Cristo y los santos vivos. Sabemos que un día el Padre habló a Cristo con una voz que él entendió, pero las personas que estaban cerca lo confundieron con un trueno. Cuando el Señor se apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco y le habló, los hombres que viajaban con él se quedaron mudos, oyendo una voz pero sin ver a nadie y sin entender lo que se decía. Hechos capítulo 9 versículos 3 al 7. Sabemos sin embargo que los muertos en Cristo oirán el sonido, porque será intensamente penetrante. No habrá tumba tan profunda, ni catacumba tan cubierta de rocas, ni pirámides o mausoleos tan gruesos que el sonido no llegue a sus profundidades y los muertos en Cristo oigan el clamor: despertad, santos dormidos, y levantaos de los muertos. Es la mañana de la primera resurrección. Ahora, ¿qué del voz del arcángel? Que Miguel, el gran príncipe, estará ocupado ayudando al pueblo de Daniel, los judíos, en el momento de la segunda venida de Cristo, y que habrá una resurrección de entre los muertos en ese momento. Y el hecho de que Miguel el arcángel disputó con el diablo sobre el cuerpo muerto de Moisés cuando fue resucitado, como se nos dice en Judas 9, deja claro que Miguel el arcángel tendrá un papel en la resurrección de los muertos en el rapto. La voz del arcángel entonces será la voz de Miguel, ya que él es el único arcángel mencionado en las Escrituras. Así como Satanás intentó impedir la resurrección del cuerpo de Moisés, y como no será expulsado de los cielos hasta después de la primera resurrección, se infiere que intentará impedir la resurrección de los muertos en Cristo, y que será enfrentado por Miguel al frente de los ejércitos del cielo, y que la voz del arcángel se refiere a sus órdenes al ejército celestial. Lo que se entiende por la trompeta de Dios no es tan claro. Que hay una trompeta que sonará en la primera resurrección es seguro, porque Pablo la menciona en su discurso sobre la resurrección en 1 Corintios capítulo 15 versículo 52, y la llama la última trompeta. Algunos sostienen que Pablo se refiere a la última de las 7 trompetas mencionadas en el libro de Apocalipsis. Y como eso no suena hasta la mitad de la semana, pero como la iglesia debe ser arrebatada al comienzo de la semana, esto no puede ser cierto. ¿Qué significa entonces la última trompeta? La trompeta es un instrumento militar. Se usaba en el campamento de Israel para convocar a la asamblea. La primera trompeta los llamaba a levantarse y estar listos para partir. La segunda última trompeta era la señal para marchar. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, el pueblo se reunió al sonido de la trompeta de Dios. Y cuando Dios estaba listo para hablar al pueblo, sonó por segunda vez. Se ha sugerido que el descenso de Dios al monte Sinaí es un tipo del descenso del Señor al aire para encontrarse con su iglesia, y que al sonar la primera trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, y al sonar la segunda última trompeta, los santos vivos serán transformados y junto con los muertos resucitados ascenderán para encontrarse con el Señor.
La probabilidad de esto se ve en el hecho de que la última trompeta está conectada con el cambio de los santos vivos en lugar de con la resurrección de los muertos. Sabemos que los elegidos de Israel serán reunidos en su propia tierra con un gran sonido de trompeta. Esto ocurrirá en la fiesta de las trompetas, el año nuevo judío, al final del periodo de tribulación. La fiesta de las trompetas estaba asociada con la fiesta de los tabernáculos y ocurría en el otoño del año. Y así como Jesús fue crucificado en el momento de la fiesta de la Pascua y el Espíritu Santo fue dado en el momento de la fiesta de Pentecostés, se ha sugerido que así como Jesús se revelará a sus hermanos, los judíos, en la fiesta de los tabernáculos, un tipo de descanso de Israel en la tierra milenaria, que Él llamará a su iglesia con el sonido de una trompeta en la fiesta de las trompetas, 7 años antes de que los elegidos de Israel sean llamados. Esto, sin embargo, es mera especulación. Si los santos muertos salieran de sus sepulcros sin perturbarlos, como Cristo se levantó y dejó la tumba sin romper el sello, el ángel removiendo la piedra simplemente para mostrar que la tumba estaba vacía, la primera resurrección será secreta y probablemente desconocida para el mundo, pero no será así con los santos vivos que son trasladados. Si es de noche en nuestro lado de la tierra cuando ocurra el rapto, la comunidad se despertará por la mañana para encontrar que todos los verdaderos cristianos se han ido desaparecidos en la noche. El mundo despertará al hecho de que la Biblia es verdadera y que la tan despreciada doctrina de la venida premilenial del Señor para reunir a sus santos no es una interpretación fantasiosa de las Escrituras. Te digo, en esa noche estarán 2 hombres en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. 2 hombres estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Esos 2 en una cama, eso significa noche. 2 moliendo grano para la comida de la mañana o de la tarde, eso significa amanecer o atardecer. 2 en el campo, eso significa mediodía. Y esta es otra prueba de que cuando ocurra el rapto será instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos, y rodeará la tierra como un relámpago. Si es de día con nosotros cuando ocurra el rapto, el evento será sorprendente. Como en los días de Noé, Mateo 24, 36 al 39, la gente estará comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, comprando y vendiendo, plantando y construyendo. Si es en una época agradable del año, los barcos, coches y parques estarán llenos de buscadores de placer. Si es a mitad de semana y durante las horas laborales del día, las tiendas y almacenes y fábricas estarán llenas de trabajadores y compradores, y las calles de las ciudades estarán llenas de hombres, mujeres y niños dedicados al placer y los negocios. De repente se escuchará un ruido del cielo. Para la gran mayoría será solo un sonido sorprendente, pero para muchos será la voz del Señor. Cuando la gente se recupere de su estado de miedo, descubrirán que muchas personas están desaparecidas y que las personas desaparecidas eran las mejores de la comunidad. La confusión reinará por un tiempo. La fuerza laboral en las tiendas, instituciones bancarias, plantas de manufactura y otros lugares de negocios encontrará su fuerza disminuida por la pérdida de empleados fieles. Las líneas de tranvía y otros medios de transporte estarán bloqueados debido a la escasez de personal. Al principio todo será un misterio hasta que alguien que ha oído hablar de la doctrina del rapto explique la situación. La sorpresa será que tantos cristianos profesantes se quedarán atrás, entre ellos muchos ministros del Evangelio, mientras que muchos que no se conocían como cristianos estarán desaparecidos. Durante unos días la emoción será intensa, luego la gente se resignará a lo inevitable. Con la excepción de unos pocos que se arrepentirán y se volverán a Dios, la mayoría de la gente se volverá más endurecida y malvada. Como el Espíritu Santo habrá regresado con los arrebatados y los santos, la sal de la tierra habrá sido retirada, no habrá nada que impida la rápida degeneración y putrefacción moral de los que quedan. En pecado e iniquidad y todo tipo de crimen y mundanalidad aumentará y allanará el camino para la manifestación del anticristo, bajo cuya administración el mundo se preparará rápidamente para el juicio. Es en cuanto a el juicio. Después de que la iglesia haya sido sacada del mundo, será juzgada no por el pecado, sino por las obras en el tribunal de Cristo. El matrimonio de la iglesia es referido proféticamente por Jesús en la parábola del matrimonio del Hijo del Rey, Mateo 22, 1 al 14, y se consuma en Apocalipsis 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le concedió que se vistiera de lino fino, limpio y blanco, porque el lino fino es la justicia de los santos.
Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Church, observa que no dice las bodas de la novia, sino las bodas del Cordero. Now, ese gran evento no será tanto la consumación de las esperanzas de la novia, como la consumación del plan de Dios para su Hijo, dispuesto antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. El matrimonio del Cordero es la consumación del gozo de Cristo como hombre. No habría sido posible si Cristo no hubiera nacido en la carne. De lo contrario, habría sido la unión de naturalezas disímiles, ya que la novia es de origen humano. Por eso Jesús llevó su naturaleza humana de regreso al cielo, y hoy tenemos en el cielo al hombre, Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:5, aunque la novia fue elegida para Cristo antes de la fundación del mundo, el desposorio no pudo tener lugar hasta que Cristo asumió la humanidad y ascendió al cielo como el hombre Cristo Jesús. Ha habido muchos largos desposorios, pero el de Cristo ha sido el más largo registrado. Ha estado esperando a su novia casi 1900 años, pero no tendrá que esperar mucho más. Pronto el cielo resonará con el clamor. Gocémonos y alegrémonos y démosle honor, porque ha llegado la boda del Cordero. Ha habido muchas bodas reales de interés internacional, donde los invitados y espectadores presenciaron un espectáculo magnífico en sus preparativos y se regocijaron en una unión que unió a diferentes naciones. Pero la boda del Cordero y su novia, la iglesia, las superará a todas, pues unirá el cielo y la tierra en un vínculo que nunca se romperá, porque lo que Dios, el Padre, unirá, ningún hombre lo separará jamás, y esa unión ningún divorcio la romperá. La novia estará vestida de lino fino, limpio y blanco, porque el lino fino es la justicia de los santos. La palabra justicia es plural y debería leerse justicias. No la justicia imputada de Cristo, sino los actos justos y obras de los propios santos que permanecerán después de haber pasado por la prueba de fuego del juicio por obras en el tribunal de Cristo. ¿Qué contraste habrá entre el vestido púrpura y escarlata, adornado con joyas de la esposa ramera del anticristo, y la túnica blanca impecable de lino fino de la novia del Cordero? Después del matrimonio, el novio celestial, habiendo recibido su reino, regresará a esta tierra donde sangró y murió, y de donde obtuvo a su novia. Y el Señor Dios le dará a él el trono de David, y él reinará en la tierra por 1000 años. Qué dulce y encantadora luna de miel será esa, pero terminará no para el novio y la novia, sino para la tierra con su regreso a la casa del Padre. Luego, después de que la tierra haya tenido su bautismo de fuego, regresarán con el descenso de la ciudad santa para habitar en la nueva tierra para siempre. Él viene por nosotros. Pronto veremos su luz a lo lejos en el oscuro horizonte elevándose, como la estrella brillante de la mañana, animando a muchos vigilantes despiertos. Como la estrella cuyo amable rayo anuncia la mañana que se acerca justo antes del amanecer. Oh, qué alegría mientras la noche nos rodea es pensar en el rayo de la mañana. Dulce saber que viene por nosotros justo antes del amanecer. Él viene por nosotros. Pronto escucharemos su voz en lo alto. Muertos y vivos, resucitando, cambiando, en un abrir y cerrar de ojos, serán arrebatados juntos para el encuentro en el aire. Con un grito, el Señor descendiendo nos esperará allí. Oh, qué alegría ese gran encuentro, confiada reunión en el aire. Dulce saber que viene por nosotros, llamándonos a unirnos a Él allí. Él viene como el novio, viene a revelar al fin el gran secreto de su propósito, misterio de edades pasadas, y a la novia se le concede en su belleza ahora brillar, como en éxtasis ella exclama, soy suya y él es mío. Oh, qué alegría esa unión matrimonial, misterio del amor divino, dulce es cantar en toda su plenitud, soy suya y él es mío.